Buenos días, buenas tardes, buenas noches muchachos, bienvenidos, espero que estén súper bien. Como ustedes saben, soy yo Rafa, el tipo más escéptico, agnóstico y que más argumentó en contra de la voluntad de nuestro Señor Papa Dios hasta que me pasó lo que pasó y toca compartirlo en un video. Disculpadme, Papá Dios, muchísimas gracias muchachos, pero de lo que vamos a hablar hoy es de mi testimonio. Es rarísimo que yo grabe un video como esto, ¿eh? Los que me conocen saben que yo soy un tipo que siempre defendió muy bien la idea no de la inexistencia de Dios, sino de la duda, ¿eh? Muy fácil, al menos desde el punto de vista filosófico, explicar por qué es posible que Dios no exista. Pero hay cosas que son más grandes que uno y cuando toca, toca. Tengo que dar un poco de contexto antes de empezar a hablar de lo que yo considero mi testimonio. Lo primero es decirle que si les desagrada que uno hable de Dios, si les parece que estoy siendo aburrido, o les parece que allá viene este tipo a evangelizar y tal, sálganse del video, desconecten la campanita, denle flechita para abajo y no crean. Pero si les da curiosidad, porque les recuerdo que yo soy un tipo que de verdad no creía en nada o creía muy poquito en eso y ahora estoy convertido sin ir a ninguna iglesia, estoy encontrando mi fe. Entonces quédense, porque créanme que lo que les voy a contar yo creo que es algo bastante interesante y es algo que al menos a mí me conmueve mucho en la intimidad de mi propia experiencia. Lo primero que tengo que hacer es dar un poco de contexto. A lo mejor hay muchos que ya saben qué es lo que está pasando, pero si por casualidad llegaste a este video y no tenés idea de por qué, de quién soy, de por qué voy a hablar de esto, bueno, repito mi nombre, me llamo Rafa, tengo 39 años. Y hace 3 meses, siendo hoy agosto del 2025, me diagnosticaron un adenocarcinoma de páncreas. Esto es un tumor de páncreas, es cáncer de páncreas. Y tengo que decir que el adenocarcinoma es el tumor más común del cáncer del que sale en el páncreas y al mismo tiempo también es uno de los más mortales. Yo estoy consciente del tamaño titánico y clínico del asunto, ¿no? Los médicos lo que siempre te dicen es preferible que te den el hígado porque el hígado se sale, el riñón te pueden quitar uno, por ahí el estómago se corta un pedazo, pero el páncreas es complicado, ¿eh? Que puedes vivir sin páncreas, pero ¿cuál es el problema con mi tumor? El cáncer de páncreas me lo diagnostican en mayo del 2022 y lo que me explican, lo que muestra la resonancia, es que el tumor, aunque no es tan grande, está sobre la arteria mesentérica superior. La arteria mesentérica superior, explicando un poquito, probablemente pongo un par de imágenes acá que ilustren el asunto, es una arteria que alimenta de sangre al páncreas en conjunto con una vena y el tumor está como encaracolándola, la está como medio apretando, ¿no? Todavía hay flujo de arteria, flujo de sangre normal, pero está contraindicado operarlo. Esto quiere decir que por ahora es un tumor no operable. Esto es un problema porque hace que yo tenga que ir a quimio, las cuales no he empezado aún, pero no se trata esto sobre explicar en dónde me encuentro, en qué parte del tratamiento ni del proceso me encuentro. Solamente quiero explicar el escenario para que entiendan a dónde llego yo y en dónde me encuentra Dios. Porque sí, se los adelanto, Dios me encontró. Al tumor no poder operarse porque se encuentra cerca de la arteria, esto trae una implicación muy fuerte que es que no puedes cortar el tumor porque puedes lastimar la arteria. Operar cerca de la arteria es complicado, pero al mismo tiempo está contraindicado clínicamente operar tumores de este tipo que se encuentren alrededor de la arteria porque responden con metástasis. Y una de las ventajas y de las bendiciones que he recibido yo del Padre de este tumor, que es un escenario terrible que yo no le deseo absolutamente a nadie, es que no tengo metástasis, no hay replicación del tumor en cualquier otro órgano, ¿no? Mis órganos alrededor están en buen estado, no se encuentran contaminados de células malignas, ni tienen signos de tumores, lo cual es una bendición. Esto no quiere decir que el tumor no traiga dolor y que no haya que enfrentarlo con quimio y con un montón de cosas que no voy a explicar ahora. Lo que tienen que saber es que por ahora está medianamente controlado, que al momento de grabar el video estoy por empezar quimio en un par de semanas y sí estoy cagadísimo y que al mismo tiempo también es un coñazo. Me hubiese encantado encontrar otra palabra, pero es un golpe de realidad muy duro. Sin embargo, no es nada que no se pueda superar, ¿eh? Clínicamente está duro, pero no es imposible, sobre todo si tenemos del lado al Altísimo. Este es el contexto, ¿eh? Yo tengo cáncer de páncreas y ha sido horrible, siempre había sido un tipo muy saludable y me encuentro con este escenario terrible y me imagino lo que atraviesan todas las personas que reciben un diagnóstico como esto. ¿Qué vamos a hacer, no? ¿Acudir a Dios entonces? Y sí, puede ser. No solamente tengo 39 años, sino que también tengo un pregrado en filosofía y tengo un posgrado en filosofía. Y esto ha hecho que yo durante toda mi vida
haya aprendido a argumentar y a construir y a sostener ideas y a debilitar ideas. Y una de las ideas que yo alimenté mucho tiempo fue la idea de la duda respecto a Dios. No voy a decir que yo era un tipo que defendía la inexistencia de Dios, porque fui criado católico y me daba un poquito de miedo, la verdad. Pero sí defendía la duda con respecto a si Dios existe o no. Ahora no tengo dudas, Ahora no tengo dudas y tengo que decir que, bueno, que sí existe, pero que el proceso de justificación para entender de cómo existe y por qué existe es muy íntimo y es algo que al menos voy a intentar explicar acá para ver si ustedes también se identifican con la historia. Aclaro de nuevo, soy un tipo que creía cero, y que si a mí me hubiese llegado alguien a contar mi historia y a decir, bueno, mira, lo que pasa es que yo hubiese dicho, no, pero lo que pasa es que como tenés cáncer, entonces estás por ahí colándote porque te debilitaste, pero si no tuvieras, estuvieras. Capaz sí, pero te tiene que pasar y es lo que ocurre con cada testimonio. Te tiene que pasar y Dios te tiene que poner ahí para entender y para llegar a comprender su existencia y su poder. Hay unas cosas que pasan primero que a mí me gustaría contar, pero no son propias del hilo argumentativo que quiero llevar. Lo que quiero contar ahora no es el comienzo, sino lo último que me ha pasado, que implica este choque de realidad que yo tengo con lo divino. Luego, increíblemente, voy a ir de adelante hacia atrás en un episodio futuro. Yo contaré otras cosas que me han pasado que también fueron muy poderosas, que son divinas y que yo estaba completamente cerrado. Pero ahora no tengo más remedio que creer. Así que voy a lo siguiente. Voy a contarlo y ya. Resulta que en una de las tantas visitas al médico yo estuve hospitalizado un día de martes a viernes porque estaba sufriendo de ictericia. Ictericia es una condición en la cual el hígado está fallando o está afectado sobre todo, producto de un montón de cosas o producto de una sola cosa. En este caso, en mi caso era que la bilirrubina estaba muy alta y tenía que atravesar un procedimiento médico en el cual me tenían que poner una mallita dentro de una vía biliar para abrirlo, algo que se llama stent. Probablemente ustedes tienen tíos o padres o madres o ustedes mismos han recibido ayuda con un stent. Te puede abrir una arteria, te puede abrir una vena. En mi caso iba a abrir una vía biliar, pero tuve que estar hospitalizado para hacer la cita y todo eso, ¿no? Yo entro al hospital a que me pongan un catéter para comenzar la quimioterapia el martes, ¿no? Cuando te ponen quimioterapia, yo me imagino que ustedes no saben esto y me encanta que no sepan, porque quiere decir que son tipos sanos, pero lamentablemente cuando estás en un proceso así empiezas a aprender un montón de cosas que tú hubieses ahorrado si tuvieras salud. Pero bueno, estamos acá y tenemos salud igual. Así que bueno, las quimioterapias hay que imaginarse que es como a uno le pongan un suero, ¿no? Y literalmente cuelga un suerito que te lo ponen, pero no puede ser a través de un catéter de la vena porque son tratamientos muy fuertes, son químicos muy fuertes y la vena puede salirse el catéter y quemarte. Entonces lo hacen a través de un catéter que va en la arteria, ¿no? Y lo tengo puesto acá, no lo voy a mostrar, pero tiene un algodoncito igual. El día que yo voy a ponerme el catéter fue un día martes. Y el día martes, después de yo ponerme el catéter, tuve como una reacción arrítmica, hablo con el oncólogo y el oncólogo me dice, estás muy amarillo, estás ictérico. Ve a urgencias a que te cuadren ponerte el stent para que te abran la vía biliar y bueno, te baja el nivel de ictericia. La ictericia se caracteriza por tener piel amarilla, todavía estoy un poquito amarillito de hecho, por tener los ojos amarillos, porque te da una comezón en el cuerpo, producto de la subida del nivel de bilirrubina. Y mientras la bilirrubina esté alta no se puede empezar quimio. Básicamente porque necesitas un hígado en perfecto estado para empezar, para que procese los medicamentos y los distribuya por el cuerpo con el fin de combatir el tumor. Entonces, si tenés un hígado afectado con una bilirrubina más alta de 3, no se puede empezar. La idea era abrir la vía biliar y comenzar con la quimio. Perfecto. Estuve en el hospital de martes a viernes, logramos agendar la cita de la colocación del stent para el lunes. El hospital me quería tener desde el martes, no sé qué fecha era, pero desde el martes hasta el lunes siguiente, dentro del hospital, bueno, hospitalizado en una cama muy cómoda, la verdad, cero quejas. Pero yo quería estar en casa. Tenía una picazón, como decimos en Maracaibo, una picazón de culo por regresar a casa. Podría explicarla en términos humanos, pero en realidad es que había una explicación de fondo que yo no entendía. Mi esposa me decía, pero ¿por qué quieres regresar? Si acá estás bien, en el hospital estás mejor cuidado que nunca. Hay que decir que un cáncer como estos trae un dolor terrible en la parte abdominal, en la parte biliar, que son cosas que no sé si voy a nombrar a futuro en el video, pero son cosas que son heavies,
Y una de las cosas que ocurre en el hospital es que como tienes un catéter puesto acá, te pasan el medicamento endovenoso y por ahí te duele mucho menos y es mucho más fácil de manejar el dolor. Pero yo estaba loco por venirme a casa. Humanamente, la explicación que yo daba era que al momento de ponerte el stent, recibes anestesia general. Esto es, te duermen, te colocan te sedan, te colocan Propofol, que fue lo mismo que le colocaron a Michael Jackson y lo que le colocan a todo el mundo cuando va a las operaciones. Estás dormido, la operación es endoscópica, te meten un cablecito por la boca y por ahí operan. Ni siquiera te abren huequito ni nada, es todo endoscópico. Pero uno siempre le tiene miedo a ese tipo de operaciones, ¿no? Porque aunque uno puede pensar que son mínimamente invasivas, no es como abrirte la tripa, bueno, por ahí vas a estar dormido 2 o 3 horas y mirá que da miedito, ¿eh? Entonces, humanamente lo que yo decía era que me daba miedo que me pusieran el stent, quedarme en la clínica y que me pusieran el stent porque me daba miedo no despertar, me daba miedo morirme. Y es un miedo constante que tenés cuando vas a cirugía. Y la gente va a decir, bueno, pero es que eso es un procedimiento chiquito, es lo que me dicen todos. No, pero es que es una mariquera. Abuelo que tenía 75 años le pusieron el stent y no le pasó nada. Y abuela que tenía 80 le pusieron y no le pasó nada. Pero entonces cuando le toca a ellos que es un dolor de muela, dicen, no, estoy cagado porque tengo un dolor de muela. Bueno, entonces no es lo mismo hablarlo en el otro que hablarlo uno, ¿no? Entonces obviamente me daba miedo. Yo cuando me pongo el catéter y deciden dejarme en la clínica, yo no estaba listo para quedarme. Igual, bueno, la atención de las enfermeras y la atención del hospital en general, súper hermoso, tengo 0 quejas. Pero sí tengo que decir que me daba miedo que me pasara algo, hermano. La verdad es que, ¿qué querés que te diga? Me daba muchísimo miedo que me pasara algo. Y debido a esto, yo decidí, no sé, quería regresar a casa, quería estar en la cama en la que duermo, abrazar a mis animales, utilizar mi ropa, mi baño, porque el hospital es un lugar muy frío, es un lugar no solamente frío de acondicionamiento, no solamente frío de ambiente, sino que te devuelve frío, porque te devuelve esa impolutez que es muy impersonal, ¿no? Creo que Foucault, el filósofo, creo que habla de eso cuando dice que los hospitales al final son lugares que enferman y las cárceles son al final lugares que crean delincuentes y las escuelas terminan haciendo gente más idiota. Y no necesariamente es así, pero ustedes entienden el concepto. Entonces, mi hermano quería que me quedara y mi esposa también, porque decían, en el hospital nunca estás mejor cuidado que en la casa. A pesar de que a mí, en la casa, tengo un súper cuidado gracias a mi esposa, que de paso es enfermera. Entonces, bueno, hay unas analogías ahí que uno piensa que por ahí estudió enfermería para terminar cuidando a su esposo y no lo sabía, ¿no? Y bueno, eso es otra cosa. El asunto es que me quería venir a la casa. Y conseguí que el doctor, pues, agendara el stent, la colocación del stent para el lunes. Que el stent le suele decir CEPRE, a ese stent en particular que va en la vía biliar. Y yo me vine a casa súper feliz, ¿no? Y Iriana me decía, ¿pero por qué te quieres venir? Le dije, en la casa te cuento, en la casa te cuento. El miedo humano que yo tenía era morir, como les dije. Pero había algo más que yo no entendía. Y es aquí donde Dios entra. Cuando yo llego a casa, llego feliz, súper feliz de ver a mis animales, que tenía 3 días que no los veía. Y para los que no tienen hijos y tienen animales, saben cuánto puede ser eso, cuánto te puede extrañar un perrito o un gatito. Pero también me sentía muy feliz de estar entre mis paredes, de entrar en un lugar donde me siento muy cómodo, como es el hogar que has construido. Al mismo tiempo, también pensaba que si el lunes pasaba lo peor y yo no despertaba, pues al menos había disfrutado acá, ¿no? Estaba sin dolor también, porque en el hospital estás sin dolor, estás incómodo, pero no tienes tanto dolor como cuando se maneja el dolor en casa. Entonces, el argumento más fuerte era, al menos ya estoy acá. Y voy a disfrutar estos 3 días, viernes, sábado, domingo, y la mañana del lunes, y a pasarla bien, y a dar gracias a Dios, y a prepararme para irme en el caso de que me tenga que ir. Porque les decía que en episodios anteriores a mí Dios me había hablado, yo sentía que me había hablado también, pero tampoco sentía que me había dicho que me iba a salvar, me había dicho cosas, y yo las había escuchado y he intentado acatarlas en la medida de lo humano, pero nunca me había dicho, te vas a salvar, ¿bien? Y es algo que le asusta mucho a uno y se lo había comentado a un par de amigos con los que suelo hablar cuando hablo de estas cosas divinas. Le digo, a mí Dios me ha dado muchas palabras y entre las palabras que me ha dado me ha dicho, deshaz la mentira, obedéceme a mí, abandona ciertas cosas, pero no me había dicho, te vas a salvar, ¿no? Y uno como el escéptico que es, que se encuentra en esa lucha, necesita escucharlo. Todos necesitamos escuchar que nos vamos a salvar de una manera u otra, sea verdad o sea mentira, para poder vehicular la fe y la esperanza de una forma u otra. El asunto es este es el asunto divino.
Yo llego a casa, mi esposa y mi hermano se van a comer porque, bueno, me atendieron todo el día en el hospital, me estuvieron acompañando, no habían almorzado, yo me quedo solo, me dicen, ¿te puedes quedar solo? Yo les digo, claro que sí, con todo el gusto del mundo. Me quedo solo, me desvisto, bailo un poquito y digo, es hora de dormir, tengo mucho sueño, eran las 7, 8 de la noche. Antes de dormir digo, voy a orar un poco, creo que es el momento de orar. Y como soy católico, hago lo que hago siempre, rezo el Padre Nuestro, me presigno y digo, Dios, gracias por la salud y todo lo que me has dado. Esto es una frase muy curiosa para mí porque yo me sentía más desamado y más abandonado de Dios cuando estaba sano. Ahora que estoy enfermo, que tengo una amenaza sobre mi vida y sobre mi existencia, me siento más acompañado de Dios. Y supongo que es lo que cambia el cultivar la fe y el realmente abrazar su presencia. Pero es algo paradójico para el que lo ve de afuera, pero para el que lo experimenta tiene todo el sentido del mundo. Yo comienzo a orar y digo, Dios, muchísimas gracias por la salud, muchísimas gracias por quitarme el dolor, gracias por traerme a casa, por permitirme estar rodeado de gente que me ama, por darme todos los privilegios que me das en este cuidado. Yo estoy muy consciente que viviendo en Colombia, tengo grandes privilegios que tienen que ver con cómo me cuidan, con el acceso al sistema de salud que tengo, que es prioritario, las medicinas, cómo en el trabajo me han respetado la licencia, pues es un montón de cosas, ¿no? Y cuando estoy orando me empiezo a quedar dormido. Y cuando me estoy quedando dormido, escuchen bien esto, me estoy quedando dormido y empiezo a escuchar ese ruido que escucha uno dentro de los hospitales, que es el de las camas haciendo el ruido que hacen cuando llaman a la enfermera. Cuando vos estás acostado en una camilla de hospital, ellas tienen un cablecito con un botón rojo y cuando vos lo apretás suena como tururururururururu, y ese ruidito es un ruidito que suena en la central de enfermería y les indica que el paciente que está en la habitación tal o en la cama tal necesita ayuda. Esto puede ser porque si estás solo y no tienes un acompañante y necesitas ir a orinar y eres una persona que necesita ayuda para orinar, las llamas para que ellos te asistan, o porque se te acabó un medicamento, o porque tienes dolor, o porque te caíste, o porque te está dando algo, qué sé yo. Entonces ellas vienen, no deja de sonar, o sea, como que suena, deja de sonar, suena, deja de sonar, y hasta que ellas no van a la habitación no deja de sonar en la central. Entonces me empiezo a quedar dormido acá en casa, en mi cama, y empiezo a escuchar ese turururururururu, y fue como una pesadilla. Dije, Dios mío, estoy en el hospital, es mentira todo, estoy en el hospital. Y me despierto y me doy cuenta que estoy en casa y dije, estoy delirando, estoy, como decimos los maracuchos, de a huevito. Estoy de a huevito, porque ¿qué? Y dije, no, capaz estoy llamando a una enfermera, no sé. Lo que voy a contar ahora es algo que si yo lo hubiese contado hace algunos años, hubiese dicho un montón de veces y no me van a creer. Pero ya yo voy a dejarlo al criterio de ustedes si me creen o no. Pero es una de las cosas más divinas y más hermosas que me han pasado en mi vida. Me presigno, cierro los ojos y empiezo a orar con el Padre Nuestro. Cuando termino el Padre Nuestro, empieza mi oración. Dios, te doy gracias por la salud. Te doy gracias por la salud de mis seres queridos. Ayúdame, por favor, a atravesar esto con entereza. No sueltes mi mano y hazme sentir amado. Y aunque se haga tu voluntad, acompáñame con fuerzas para atravesar este proceso. En este momento, cuando yo estoy diciendo eso, entra una enfermera a la habitación, a mi cuarto. Puedo estar entre la vigilia y el sueño y ese estado en el que uno está medio dormido. Pero yo veo entrar claramente, acostado en un costado de mi cama, a una enfermera al cuarto. Estaba ahí, no estoy mintiendo. Yo soy un tipo muy escéptico que se cuida mucho de decir esto y escuché un ruido y vi un espanto. Pero es que estaba ahí. Yo sentí y vi con todos mis sentidos entrar a una enfermera al cuarto. Era una enfermera vestida de blanco, obviamente, muy oscura, de piel muy oscura y muy alta. La enfermera se coloca a un costado de mi cama, yo duermo del lado derecho de la cama y se coloca del lado derecho. Tenía una sonrisa preciosa, ¿no? Como las enfermeras señoras que están bien remuneradas. La luz de la lámpara del nochero estaba acá, es una luz cálida, pero la enfermera brillaba con una luz fría.
tenía como una luz de ella incandescente detrás que hacía opacar la luz de mi nevera. Perdón, que hacía opacar la luz de mi nochero. Yo sigo orando y hay un momento donde me quedo callado, pero seguí murmurando cosas. Decía cosas como, y no permitas que le ocurra nada a mi familia, y manténme fuerte y sereno y sobre todo bien de la cabeza para poder superar esto. La enfermera se para y me mira y se coloca muy cerca de mí. No estoy mintiendo, estoy diciendo literalmente lo que viví. Se coloca muy cerca de mí y sonríe. Y ahí yo hago silencio absoluto. Me toma de las manos en una posición en la que mi esposa me suele tomar para ayudarme a levantarme. Tenemos dos posiciones. Ella pone las manos así y yo me agarro de sus manos y me levanto cuando tengo mucho dolor de espalda. O yo soy el que me pongo duro y ella me levanta las manos. Esa fue la que hizo la enfermera. Yo me coloco así, y ella me agarra de las manos, de los brazos, y me dice lo siguiente. Hijo mío, ya. Hijo mío, ya. Me levanta y yo quedo sentado al borde de la cama, sin pronunciar ni una sola palabra. Y estando convencido de que lo que está pasando es real, porque yo, que soy el tipo más escéptico del mundo, estoy viviendo la experiencia con todos mis sentidos. Se echa hacia atrás, vuelve a sonreír y me dice, tengo un regalo para ti. Se voltea, mira hacia la puerta, me mira de nuevo y me dice, te voy a leer Hechos 27. Y yo sentí un desinfle por dentro, porque el yo escéptico leía todo. Yo he leído un montón de libros en mi vida, no soy el que más ha leído libros, pero he leído muchos libros. Pero uno de los libros que menos he leído es la Biblia, ¿eh? Y no quiere decir que no lo haya leído. He leído los evangelios canónicos, he leído el Pentateuco, leí Apocalipsis en su momento, leí que sí los Salmos, Proverbios. Pero yo lo leía con una intención distinta, ¿no? Y cuando alguien siempre se me acercaba y me decía, bueno, pero lee la Biblia porque hay una palabra que dice... Yo decía, esto es un fastidio, o sea, sobre todo porque desde filosofía y sobre todo desde la hermenéutica cuestionamos mucho el valor histórico de la Biblia. No porque ni lo tenga ni porque no lo tenga, sino porque es cuestionable desde el ojo humano. No quiero hacer un dilema de esto, ni una polémica de esto. En ese momento, yo me desinflo un poco y digo, ¿a dónde va esto? Ella se voltea y me dice, sucede que embarcamos una nave que iba camino a Asia para entregar a Pablo a ser juzgado en Roma. Y yo digo, qué fastidio la Biblia. De verdad lo digo, lo pienso, lo siento en ese momento. Y digo como, Dios mío, me persiguen estas citas. Y me despierto, ya. Ahí termina la aparición divina, el sueño o lo que sea que sea. Yo digo, no puedo orar, o sea, estoy fantaseando, ¿qué está pasando? O sea, ya no puedo más. Y me canso y digo, voy al baño, orino un poco. Tenía un dolor terrible que... No, mentira, no, en ese entonces no tenía dolor. Perdón, en ese entonces no tenía dolor, más bien me sentía muy bien. Voy al baño y me pongo a jugar Venezolario, que es este juego que me imagino que ustedes han jugado también, sobre palabras venezolanas. Y me quedo con la cita, ¿no? Como tomamos una embarcación que iba camino a Asia, a entregar a Pablo de Roma. Yo nunca he leído eso. ¿Qué voy a haber leído yo en mi vida? Yo podía saber que existía un libro que se llama Hechos 27, pero era imposible que yo supiera qué decía. Imposible. Ni que hubiera un capítulo 27. Pensé, no, ¿qué voy a saber yo si puede tener 20 capítulos? ¿No? Me pareció un disparate. Y digo, voy a buscar la cita. Por buscarla. ¿Quién quita, no? Busco la cita. Lo primero que hago es buscar la cita en el teléfono porque no consigo la Biblia que me traje de Maracaibo. Escribo Hechos online y me sale el libro de Hechos y aparecen todos los capítulos, tiene 30 y pico, y digo, bueno, sí existe un Hechos 27. Mi sorpresa es la siguiente, muchachos. Es imposible que yo sepa cuál es el contenido de Hechos 27. Imposible de antemano que yo haya leído alguna vez y haya memorizado en algún lugar recóndito de mi cabeza que yo desconozca, esto es de forma inconsciente, ¿qué dice Hechos 27? Pero cuando yo abro la Biblia en el teléfono, lo primero que leo es lo siguiente. Cuando se decidió que hablamos de navegar para Italia,
entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta. Pero escuchen bien. Y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Es imposible, es virtualmente imposible que yo conozca el contenido de Hechos 27. Es imposible que yo sepa de qué trata. Es imposible que yo sepa humanamente que Hechos 27 trata sobre la travesía de Pablo y también de Pedro, pero Hechos 27, perdón, no Hechos el libro, sino Hechos 27, que hable acerca de la travesía de Pablo en barco en una de sus luchas para llegar a Roma. Pero la enfermera en mis sueños me leyó exactamente el contenido de Hechos 27, al menos lo que yo permití escuchar. Es imposible que lo que la enfermera me haya dicho, cuando ella me dice, embarcamos una nave que iba a algunos lugares de Asia para entregar a Pablo a Roma, eso no puede venir de mí, sino que tiene que venir de afuera, porque yo desconozco el contenido humanamente de Hechos 27. Si a mí se me aparece un rockero en un sueño y me dice, te voy a leer una canción de Fito, y me dice, no es bueno nunca hacerse de enemigos que no estén a la altura del conflicto. Yo voy a saber que es mi propia cabeza inventando al rockero, porque yo me sé las canciones de Fito. Pero yo no me sé la Biblia, yo no me sé Hechos 27. Y para mí, que soy el hombre más escéptico que conozco, que la enfermera en su lectura y en la aparición de mi sueño acierte con el contenido de ese libro bíblico, no puede venir de otro lugar que no sea Dios. Entendí de una vez que primero era un mensaje divino. Fue lo primero que entendí. Dije, esto es algo de Dios. Y me puse a llorar. Lo segundo que entendí fue, por eso tenía que volver a casa. Porque quería hablarme aquí. Porque no iba a poder hablarme en la clínica. Porque las cosas son como Dios quiere que sean y cuando Dios quiere que sean. Entendí mi afán de regresar. No era solo porque humanamente tenía miedo de morir. Era porque mi Espíritu Santo sabía que había algo para mí acá. Pero yo acá no lo sabía. Y el número 3, que es el más espeluznante aún, es porque yo, que tímidamente me había estado acercando a Dios, estaba esperando una respuesta de Él en la que Él me dijera, ¿te vas a salvar? Quédate tranquilo que te vas a salvar. Lo que yo expresaba era que la salvación que yo estaba experimentando era una salvación del alma, pero que no sentía que fuese del cuerpo. Yo le decía a la gente, Dios está salvando mi alma y yo no sé si me va a salvar. Yo no sé si voy a vivir. Porque es un diagnóstico fuerte, ¿eh? Es un diagnóstico fuerte. Y no lo digo por hacerme el valiente. Médicamente lo es. Y le pedí a Dios una respuesta. Y yo pensé que era muy mezquino de mi parte pedírsela. Pero sé que me estaba respondiendo ahora. Y que me estaba diciendo, también te vas a salvar. Porque lo que siguió fue que empecé a leer Hechos 27. Y entendí que hay unos mensajes muy claves ahí que están dirigidos a mí y solo a mí. Y son los que quiero compartir con ustedes. Un poco de contexto también del capítulo. Hechos 27 básicamente habla sobre cómo Pedro, estando en una barca, en conjunto con otros prisioneros y unos soldados que lo trasladaban a una isla, o a un puerto, mejor dicho, estuvieron a punto de perecer, porque zarparon en un momento en el que las aguas no estaban para zarpar, pero los soldados tomaron la decisión a pesar de la advertencia de Pablo, perdón. Creo que dije Pedro, por eso corrijo. En la travesía, resulta que casi perecen, el barco casi naufraga, estuvieron un montón de tiempo sin ver la luna y sin ver las estrellas, que es fatal para un marinero, y sobre todo sin ver tierra y pensando que no iban a llegar. Tuvieron un montón de tiempo sin comer a pesar de que tenían comida ahí, esa parte no la recuerdo bien, pero el asunto es que ellos creían que no lo iban a lograr, realmente creían que no lo iban a lograr. Y estuvieron sin esperanzas, ¿no? Hasta que Pablo recibe un mensaje divino en el que le dicen esta cosa. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo,
no temas, es necesario que comparezcas ante el César. Y he aquí, escuchen bien, Dios ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Testimonio de salvación. La vida de todos los que van contigo. Me gustaría decir que esta es la única casualidad que leí que tiene que ver con algo que me está pasando, con salvarme a mí, salvar mi cuerpo, pero no. Hay un par más que quisiera compartir. Bueno, en realidad es solo una, es el versículo 34 y dice, por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud. Escuchen bien, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Les voy a decir por qué esto es clave. Es muy típico que perdas el cabello durante las quimios. Y sobre todo ahora que el cabello se ha vuelto parte de mi personalidad, si Dios quiere que lo pierda, yo lo voy a perder, pero no lo quiero perder. Gracias a la logística de unos grandes amigos, me compré unos gorritos que según el oncólogo funcionan y protegen el cabello durante la quimioterapia. Me gustaría explicar la tecnología detrás de eso, pero este video no es para esto. Pero que hable exactamente el versículo acerca de no vas a perder ningún cabello, es muy un mensaje para mí. Y también que diga, les ruego que os comáis, porque según tengo entendido en versículos anteriores de ese que leí, habían pasado 14 días sin que ellos comiesen en ayuno, ¿no? Es significativo para mí porque vos no sabés lo que lucho yo para comer. Estoy desnutrido, como lo pueden ver. Si me ven en videos de Instagram, saben que siempre estoy grabando con esta chaqueta porque es la que siento que mejor disimula la delgadez. Y no pasaría nada con que yo grabara delgado, pero uno guarda cierto pudor humano. Entonces, que el versículo hable al mismo tiempo de que os ruego que comáis, es algo que me habla a mí directamente porque la lucha que he tenido contra la alimentación es terrible. Y esto no solamente lo experimentan los pacientes que sufren de cáncer, sino en particular los que sufren de cáncer de páncreas, que es un órgano que maneja los niveles de glicemia, los niveles de azúcar y los niveles de apetito, básicamente. Es una ironía que yo era un tipo súper voraz, que se comía lo que dejaban mis amigos en la mesa, y ahora sufro para tomarme una sopita. Entonces, que un versículo que me dijo una enfermera y que acertó, que yo no sabía, y que yo leo en la Biblia y me dice que no voy a perder el cabello, que coma y que mi vida no va a perecer, no es algo que me está hablando a mí. Hay que ser un hombre de muy poca fe. Porque les voy a decir algo, muchachos. Todas las cosas y manifestaciones divinas que a uno le ocurren, uno puede pensar que son producto de la casualidad. Fácilmente, sin ningún problema. Uno puede decir, esto lo puedes explicar porque, bueno, estabas allá en el hospital y las enfermeras te cayeron bien, o porque alguna vez leíste esto y no te diste cuenta, o porque la Biblia, si uno hace así, la mira, es algo que le pega. Pero tenés que tener un cáncer, te tiene que doler, tenés que tener miedo a morir y te tienen que pasar esas cosas a ver si las vas a interpretar como casualidades o como causalidades, como causa de algo mayor. Gracias a eso, yo he sentido un consuelo increíble, he sentido, en conjunto con otras cosas que me han pasado, que no voy a contar en este episodio porque mira cuánto llevamos, he sentido que Dios está conmigo, que Dios me habla, que es un testimonio irrefutable para mí. Yo no tengo cómo defender el hecho de saberme el comienzo de Hechos 27 que me fue relatado en un sueño, más que tiene un origen divino porque no tengo cómo saberlo y siento que es Dios hablándome. Ahora entiendo que el primer ruido que escuché del botón era yo llamando a la enfermera, era yo pidiendo ayuda. Ahora lo entiendo también. Y ahora entiendo que todo este tiempo Dios ha querido buscarme, todo este tiempo Dios me ha dado este talento hermoso que es el de la expresión, y yo lo he enterrado, y ahora quiere que yo comunique su verdad al mundo. Como la han comunicado durante muchos años millones de personas que están y no están, y que hacen que tengamos la palabra acá. No soy ni el primero ni el único, el plan de Dios, siempre lo digo, o lo digo ahora, es mucho más grande que yo, estaba antes que yo y va a seguir después que yo, pero mientras que yo esté, yo no puedo esperar a estar sano para empezar a compartir estos testimonios. Algo muy importante para mí es hacer esto público por la sencilla razón de que si espero a no tener dolor, porque créanme, ahorita tengo un dolor del carajo, no grabo nunca. Yo no puedo esperar a que Dios me salve para empezar a orar. Si puedo empezar a orar de una vez, lo voy a hacer. Y la obra es esta, es repartir su palabra. Así que bueno, soy Rafa, tengo 39 años, tengo cáncer de páncreas y creo en Dios, abiertamente. Creo que existe, creo que me habla
Y uno podría debatirse en orígenes acerca de si Dios te envió esto, si Dios no te envió esto, si el cáncer es de Dios, si no es de Dios. No importa si lo que te está pasando, que te duele o que es algo malo, vino de Dios o del diablo o de quien sea. Lo importante es a dónde te acercó. A mí no me importa de dónde vino el cáncer. A mí no me importa por qué llegó. A mí lo que me importa es saber que me acercó a Dios, porque creo que es realmente lo que Él quiere de mí y lo que espera de todos, que nos acerquemos. Que no esperemos el cáncer para acercarnos, pero nunca es tarde. Pecaste, te equivocaste, fuiste un hombre malo. Solo nosotros sabemos en nuestro corazón los errores que hemos cometido y lo que pesan sobre nosotros. Pero lo importante es pedirle perdón a Él, perdonarse, pedirle perdón a aquellos que hiciste daño, si estás en una situación donde se puede, y seguir adelante, y no hacerlo más, y confiar en Él. Así que gracias a este testimonio, ahora confío yo, y si tienen muchas más preguntas me las pueden hacer. Yo creo que aquí terminamos. Tengo muchísimas más cosas que contar, que iré contando luego, espero que me tomen menos tiempo, pero bueno, el Señor me dio fuerza para poder hablar esta gran cantidad de minutos que hablé. Tienen mis redes sociales, ya saben a dónde seguirme. Si quieren saber cómo voy en Instagram, siempre subo updates cada 2-3 días si tengo algo nuevo que contar. Doy fe de vida y por ahí voy contando cómo me siento. Por ahora, si tienen algunas preguntas, dudas o cosas que quieran compartir, tienen la cajita de comentarios. No recuerden suscribirse, darle a la campanita si les parece necesario. Los quiero muchísimo. Y mi dicho, que antes era, lo quiero decir, vamos pa'lante, lo quiero cambiar por un dicho mucho más poderoso que es vamos con Dios. Porque yo no sé lo que es pa'lante. Él es el que sabe lo que es pa'lante. Los quiero muchísimo, que estén bien y chao.